El gélido eco de sus palabras seguía rebotando, no solo en las paredes vacías de mi cabeza, sino en cada rincón de nuestro hogar, ese que una vez habíamos llamado nuestro. Quiero el divorcio. Las había repetido, con una frialdad quirúrgica, tantas veces en las últimas semanas que casi perdían su significado literal, transformándose en una especie de zumbido constante, una melodía macabra que acompañaba mis días y, sobre todo, mis noches. Pero a pesar de la repetición, el dolor seguía ahí, inalterable, un puñal de hielo retorciéndose en lo más profundo de mi pecho, perforando mi alma con cada pulsación. Había intentado absolutamente todo lo que un hombre desesperado puede hacer: rogar, suplicar con la voz rota, prometer un futuro que, en el fondo, sabía que ella ya no deseaba compartir conmigo. Mis noches se habían transformado en un infierno de insomnio, cada minuto una eternidad de tortura, un recordatorio cruel y persistente de lo que estaba perdiendo, o quizás, con más precisión, de lo que ya había perdido sin siquiera darme cuenta. Ella ya no me miraba, no con esa chispa de amor o complicidad que antes encendía sus ojos. Sus caricias se habían vuelto un recuerdo lejano, una fantasía de tiempos mejores. Su presencia en casa, aunque física, era la de un fantasma, una sombra errante que me recordaba constantemente mi fracaso, mi insuficiencia como esposo, como hombre. El aire entre nosotros se había vuelto tan denso, tan cargado de silencios incómodos y resentimientos no expresados, que a veces me costaba respirar. Cada gesto suyo, cada palabra monosilábica, era una daga que se hundía más profundamente en mi ya maltrecho corazón. Veía su indiferencia en la forma en que evitaba mi mirada, en la manera en que se retiraba temprano a su lado de la cama, dándome la espalda, construyendo muros invisibles pero impenetrables entre nosotros. La desesperación me carcomía hasta los huesos, royéndome el alma, dejándome vacío, hueco. La imagen de esos papeles de divorcio, esperando en la mesa de la cocina como un veredicto final, me atormentaba. Estaba listo, o al menos me había convencido de estarlo, para firmar ese certificado de defunción de mi vida, de mi amor, de mis sueños compartidos. El bolígrafo se sentía pesado en mi mano, una plomada que me arrastraba al abismo de la soledad. Mi mente estaba agotada de luchar, de intentar comprender dónde habíamos perdido el rumbo, donde el amor se había evaporado como rocío bajo el sol. Me preguntaba si había sido mi culpa, si había cometido errores imperdonables, si había dejado de ser el hombre que ella una vez amó. La culpa se enroscaba en mi estómago, una serpiente fría y venenosa, y justo en ese momento, cuando la resignación comenzaba a extender sus tentáculos y a sofocar la última chispa de esperanza, cuando ya no me quedaba nada que perder salvo mi dignidad, sucedió. Estaba en la sala, con el televisor encendido en un segundo plano, el ruido de fondo de las noticias de la noche. Mi mirada estaba perdida en el vacío, mis pensamientos dispersos y oscuros. De repente, una luz inusual en la pantalla, un parpadeo más intenso de lo habitual, capturó mi atención. Una combinación de números. Reconocí esos números al instante, con una sacudida eléctrica que me recorrió de la cabeza a los pies. Eran los mismos que yo había marcado, casi por inercia, por pura costumbre, con una mezcla de aburrimiento y una pizca de esperanza tan pequeña que apenas era perceptible. Había sido un acto reflejo, un ritual semanal, sin ninguna expectativa real. Mi corazón, que hasta ese momento había latido con la lentitud y la pesadez de una campana de iglesia en un funeral, se detuvo abruptamente. El silencio en la habitación, roto solo por el murmullo de la televisión, se hizo ensordecedor. Mis ojos se fijaron en la pantalla, mi respiración se contuvo. ¿Sería posible? ¿Sería posible que esta vez la suerte, esa caprichosa dama que siempre me había ignorado, finalmente estuviera de mi lado? ¿Que el universo, por una vez en mi vida miserable, me sonriera con benevolencia? La cifra que apareció ante mis ojos, letras y números bailando en una danza surrealista, era astronómica. Obscena. Incomprensible. Suficiente para cambiar no solo mi vida, sino la de varias generaciones de mi familia, para reescribir nuestro destino por completo. En ese momento, mientras la sangre comenzaba a fluir de nuevo por mis venas, caliente y revitalizadora, una idea. Una idea perversa, deliciosa, se encendió en mi mente como una chispa en la oscuridad. Comenzó a germinar, a echar raíces profundas en el fértil terreno de mi resentimiento y mi dolor. Una semilla de venganza. ¿Cómo reaccionaría ella, la mujer que me había destrozado, al enterarse de esta noticia? Se arrastraría de vuelta, arrepentida, con la cola entre las patas, rogando por una segunda oportunidad, por un pedazo de mi nueva fortuna. La humillación que me había hecho sentir, cada palabra hiriente, cada mirada de desprecio en sus ojos, cada rechazo, todo eso iba a ser devuelto. Con creces. No solo devuelto, sino magnificado, multiplicado hasta el infinito. Ya la veía en mi mente, vívidamente, con los ojos bien abiertos, el arrepentimiento pintado en su cara como un mural. Sus labios temblarían, intentando formular excusas, promesas vacías. Mis nervios estaban a flor de piel, una excitación extraña, oscura, recorría mi cuerpo. La anticipación de su reacción, de su caída, era casi tan embriagadora como la noticia misma. ¿Sería capaz de soportar la verdad, de ver cómo el poder, la dinámica de nuestra relación, se invertía de forma tan brutal y repentina? ¿Podría ella, la que siempre había tenido la sartén por el mango, soportar la humillación de ser la suplicante?
Una sonrisa lenta y cruel se dibujó en mis labios. El juego acababa de comenzar, y esta vez, las reglas las ponía yo. Y ella no tenía idea de que ya estaba perdiendo. Mi corazón latía con una nueva fuerza, no de amor, sino de un deseo abrasador de venganza. El recuerdo de su voz fría y distante, pidiéndome el divorcio con una entonación que sugería más aburrimiento que pena, aún me escocía como una herida abierta, una llaga purulenta que se negaba a cicatrizar. Cada sílaba resonaba en mis oídos, un eco de mi propia insignificancia en su vida. Pero ahora, con el boleto ganador, ese simple trozo de papel que se había convertido en mi pasaporte a una nueva realidad, en mis manos, una sonrisa amarga, casi cínica, se dibujó en mis labios. Era una sonrisa que no brotaba de la alegría, sino de la anticipación, de un placer oscuro y retorcido. La humillación que sentí cuando me dijo que ya no me amaba, que yo era un estorbo, una carga en su brillante futuro, se transformaría ahora en el combustible, en la chispa que encendería el fuego de mi venganza. Mis dedos se aferraban al boleto, su tacto casi una confirmación de mi nuevo poder. La llamé, mi voz inusualmente calmada, un contraste total con el torbellino de emociones que me consumía por dentro. Cada palabra que pronuncié fue cuidadosamente elegida, una trampa invisible. La invité a cenar, un gesto que, para ella, debió parecer un último intento desesperado de reconciliación, un patético acto final de un hombre derrotado. Su tono al responder fue, predeciblemente, reticente, distante, como si cada palabra que me dedicaba fuera un esfuerzo monumental, una concesión dolorosa. Podía escuchar el hastío en su voz, la impaciencia por terminar la conversación. Pobre ingenua. No tenía la menor idea de la tormenta que se avecinaba, de que la tela de su supuesta victoria estaba a punto de ser desgarrada de forma brutal y permanente. Esa noche, en el restaurante de lujo al que la llevé, un lugar que ella siempre había soñado visitar pero que yo nunca había podido permitirme, la tensión era palpable, casi corpórea. Podía sentirla en el aire, densa, eléctrica. Sus ojos curiosos, intentando descifrar mi repentino cambio de actitud, mi inusual generosidad, eran un placer culpable para mí. Observaba cómo su mirada escrutaba cada detalle, desde el mantel impoluto hasta la calidad de la cristalería. Se preguntaba, lo sabía, por qué la había invitado, por qué ese repentino derroche de dinero que yo, el fracasado, no podía justificar. La confusión en su rostro, la pequeña arruga entre sus cejas mientras analizaba la situación, era un bálsamo para mi alma atormentada. No podía esperar a ver su cara, a ser testigo de su reacción, cuando soltara la bomba, cuando la verdad la golpeara con la fuerza de un tren de carga. Cada bocado que comía de la exquisita comida, cada sorbo de vino tinto que deslizaba por mi garganta, me sabían a gloria, a néctar de los dioses, porque sabía que cada minuto que pasaba era un paso más cerca de su total aniquilación, de su ruina moral y emocional. Disfrutaba de la ironía, del contraste entre su aparente superioridad y la inminente caída que le esperaba. La miré a los ojos, mis pensamientos internos sirviendo con una mezcla de anticipación y un resentimiento tan profundo que casi me asfixiaba. Ella, tan segura de su decisión de dejarme, tan convencida de su propia superioridad, de su intocabilidad. Su aura de invencibilidad, esa que me había aplastado durante meses, estaba a punto de desmoronarse. ¿Creía realmente que podía pisotearme, humillarme, descartarme como a un objeto viejo e inútil y salir impune, sin una sola consecuencia? Estaba preparada para la lección más brutal de su vida, una lección que no solo la marcaría, sino que la grabaría a fuego en su memoria para siempre. Mi corazón, que durante tanto tiempo había sido un órgano maltrecho, ahora latía con una fuerza renovada, bombeando una mezcla de adrenalina y venganza por mis venas. La imagen de su rostro desfigurado por la sorpresa y el arrepentimiento era la visión que me impulsaba, la que me mantenía sereno en medio de la tormenta interna. Me deleitaba en cada segundo de ese preludio, sabiendo que la calma era solo el ojo del huracán. Ella seguía parloteando sobre su trabajo, sus planes futuros, su nueva vida sin mí, sin percatarse de que todo eso estaba a punto de desvanecerse como humo. Quería que lo sintiera, que el impacto fuera máximo, que el contraste entre su complacencia y la realidad que le esperaba fuera lo más chocante posible. Cada una de sus palabras, vacías de interés genuino hacia mí, se sumaba a la pila de agravios que ya había acumulado. Mis manos, bajo la mesa, se apretaban en puños, no de nerviosismo, sino de una controlada anticipación. La cena transcurrió, lenta y agonizante para ella, deliciosa y satisfactoria para mí. El momento se acercaba. Y yo estaba listo. Más que listo. Estaba ansioso. El aire se hizo más denso, el silencio entre nuestros comentarios forzados más pesado. El brillo en mis ojos, uno que ella no supo interpretar, era el reflejo de la tormenta perfecta que estaba a punto de desatarse. Y ella, la protagonista involuntaria, estaba a punto de enterarse. La miré fijamente, mis ojos clavados en los suyos, que todavía reflejaban el brillo cálido de las velas y la ignorancia total de la devastación que estaba a punto de desatar. Su desinterés era casi palpable, una capa protectora de indiferencia que siempre había usado para mantenerme a raya. Se sentía como una burla silenciosa a mi antigua miseria, a los meses que había pasado arrastrándome, mendigando su atención, su amor. Pero ya no era el hombre miserable y patético. Ya no era el mendigo de afecto.
Ahora, era el arquitecto de su caída, el titiritero que movería los hilos de su destino. La cena había sido un suplicio para ella, llena de silencios incómodos y sonrisas forzadas de su parte, mientras yo saboreaba cada instante, cada bocado, cada sorbo de mi venganza anticipada. Después de un silencio que se sintió eterno, un silencio denso y cargado de significado, solté la frase. Las palabras salieron de mis labios con una calma inquietante, casi susurradas, como una bomba de relojería que acaba de activarse: he ganado la lotería. El impacto fue instantáneo, físico. La reacción fue impagable, un cuadro que se grabaría a fuego en mi memoria. Sus ojos, antes ligeramente aburridos, se abrieron como platos, redondos, enormes, reflejando el shock más puro. La copa de vino tinto que sostenía a medio camino de sus labios se detuvo abruptamente, el líquido casi derramándose. Un color rojizo, primero pálido y luego intenso, subió rápidamente por su cuello, tiñendo sus mejillas y extendiéndose hasta la raíz de su cabello. Primero fue incredulidad, una expresión de no puede ser que se mezcló con un atisbo de esperanza, un destello fugaz en sus pupilas. Luego, esa esperanza se transformó en una mezcla de shock profundo y algo más, algo que reconocí al instante, algo que conocía bien porque lo había visto en muchas personas a lo largo de mi vida. Codicia. Sí, definitivamente codicia. Era como si un interruptor se hubiera encendido en su cerebro, reorganizando sus prioridades en un instante. Intentó disimularlo, por supuesto, su rostro una contorsión patética en un intento de recuperar la compostura. Pero la máscara de indiferencia, de desinterés, se le cayó a pedazos en mil pedazos invisibles, revelando la verdadera naturaleza de su ser. De repente, su voz, que momentos antes había sido seca y distante, se transformó. Ahora era suave, melosa, casi dulcemente preocupada, un tono que no había escuchado en meses. Oh, mi amor, qué buena noticia. Siempre supe que eras especial, un hombre con un destino brillante. Las palabras se sentían como un veneno dulce en mis oídos, una patraña grotesca, un intento burdo y desesperado de reconstruir los puentes que ella misma había quemado con tanto ahínco, con tanta determinación. Creía de verdad que podía volver a manipularme, que podía borrar los meses de desprecio, de frialdad, de humillación, con una sonrisa forzada y unas palabras vacías de significado. La desfachatez era impresionante, casi admirable en su descaro. Mi corazón, antes destrozado y maltrecho, ahora latía con una furia fría y calculadora, una rabia que no gritaba, sino que se cocinaba a fuego lento, con una precisión mortal. Quería que sintiera la misma impotencia, la misma desesperación que yo había sentido. Quería verla arrastrarse, suplicar, humillarse, tal como yo lo había hecho. No por amor, sino por el dinero, por el poder que el dinero representaba. Sería esta su verdadera cara, la cara del interés puro, de la conveniencia descarada, una que yo había sido demasiado ciego o demasiado enamorado para ver. La duda, que antes me había atormentado, se disipó, reemplazada por una certeza fría como el acero. Ella era esto. Una oportunista, una sanguijuela que solo se alimentaba de la prosperidad ajena. La conversación continuó, o más bien, su monólogo continuó. Hablaba de nuestros planes futuros, de cómo podríamos comprar la casa de sus sueños, viajar por el mundo, vivir una vida de lujo. Como si el nuestro aún tuviera algún significado para mí, después de su declaración de divorcio. Cada palabra que pronunciaba, cada mirada cariñosa que me dedicaba, solo alimentaba mi desprecio. Era una actuación magistral, digna de un Oscar, pero yo ya conocía el guión. Mi mente se aceleraba, maquinando los siguientes pasos. La tensión aumentaba, no solo para ella, que luchaba por mantener su fachada, sino también para mí, que controlaba el ritmo de la farsa. Observé cómo sus ojos brillaban con la codicia, cómo su cuerpo se inclinaba ligeramente hacia mí, intentando restablecer una intimidad que ella misma había destruido. Era patético, y a la vez, extrañamente satisfactorio. Sabía que cada segundo de su falsa alegría, de su repentina reconciliación, la haría caer más profundamente cuando la verdad de mi intención se revelara. ¿Sería capaz de soportar la vergüenza, el escarnio, la completa y total humillación que le esperaba? Mis labios se curvaron en una sonrisa apenas perceptible. El juego estaba en su punto álgido. Y yo tenía todas las cartas. Su repentino y descarado cambio de actitud, la dulzura artificial que ahora empapaba cada palabra que salía de sus labios, solo avivaron la llama de mi resentimiento, transformándola en un infierno rugiente dentro de mi pecho. Era obvio, dolorosamente obvio, lo que quería, mi dinero. No mi amor, que había despreciado, no mi compañía, que había encontrado tediosa, solo el brillo, el poder, la seguridad de los billetes que ahora, por un giro cruel del destino, yo poseía. Su repentina amabilidad era una patraña tan transparente que me daba náuseas. La arrastré, metafóricamente, por supuesto, a un motel de mala muerte. No el lujoso hotel de 5 estrellas que ella, en su recién revivida fantasía de vida conmigo, esperaría y merecería según sus nuevos estándares. No, este era un lugar con paredes sucias, descaradamente marcadas por la humedad y el paso del tiempo, con un papel tapiz despegándose en las esquinas como la piel de un enfermo. El olor a humedad, a desinfectante barato y a nicotina rancia se aferraba a la ropa, penetrando hasta el alma.
La confusión en sus ojos era evidente, una señal inequívoca de que mis acciones se desviaban drásticamente de su guión de reconciliación interesada. Sus cejas se fruncieron ligeramente y una pizca de sospecha, de miedo, comenzó a asomarse en su mirada. Dentro de la habitación, el ambiente era pesado, cargado no solo con el olor a encierro, sino con mi ira contenida, con la densa nube de mi resentimiento acumulado. Sus intentos de tocarme, de acercarse, de entrelazar sus dedos con los míos, eran rechazados con una frialdad que la descolocaba por completo. Cada vez que su mano se acercaba a la mía, la apartaba con un movimiento brusco, casi imperceptible, pero lo suficientemente claro como para transmitirle mi desprecio. Su sonrisa forzada comenzaba a flaquear y la inseguridad se instalaba en su rostro. La llevé a la cama, pero no para lo que ella, en su recién recuperada pasión, esperaba. Mis palabras fueron un látigo, cada una cuidadosamente elegida, diseñada para arrancarle la piel, para devolverle, amplificada, cada humillación, cada gota de dolor que ella me había infligido. Creíste que podías dejarme, ¿verdad? Le susurré, mi voz apenas audible, un murmullo cargado de veneno. Me incliné sobre ella, mi rostro a centímetros del suyo, mis ojos fijos en los suyos, buscando el terror. Creíste que eras libre, que podías pisotearme y seguir tu vida como si nada. Pues te equivocaste. Te equivocaste de una manera que jamás olvidarás. La vi encogerse, no solo físicamente, sino espiritualmente. El miedo, un miedo genuino y palpable, comenzaba a asomarse en sus ojos, expulsando la codicia que antes los había dominado. Sus labios temblaban, intentando formular alguna respuesta, alguna excusa, pero las palabras se ahogaban en su garganta. Mi mirada, implacable, se desvió hacia un detalle peculiar de la habitación, uno que se destacaba en medio de la sordidez. Colgando de una viga robusta en el techo, había uno de esos columpios sexuales, de cuero negro y cadenas metálicas, que a veces se encuentran en moteles con fines específicos. Era un elemento discordante, casi grotesco, en la simplicidad sórdida de la habitación. Pero para mí, en ese momento, fue una revelación, una inspiración perversa. Una idea, aún más cruel, más depravada, más destructiva, se formó en mi mente. Era un plan tan oscuro que me sorprendió a mí mismo, un abismo al que nunca pensé que sería capaz de asomarme. La imagen de ella, atada, expuesta, humillada, comenzó a materializarse en mi mente, vívida y seductora. ¿Podría realmente llevar mi venganza a un nivel tan extremo, a un punto de no retorno del que no habría escapatoria, ni para ella ni para mí? La pregunta resonó en mi cabeza, pero no como una duda, sino como un desafío. La excitación, una emoción fría y oscura, comenzó a recorrer mi cuerpo. El nerviosismo que sentía no era de arrepentimiento, sino de la anticipación de lo que estaba por venir. Quería ver su espíritu roto, su orgullo hecho añicos, quería que entendiera, en lo más profundo de su ser, el dolor que me había causado. La tensión en la habitación era asfixiante, el aire cargado con el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Mis ojos no se apartaban del columpio, un símbolo de la humillación que estaba a punto de infligirle. Ella, todavía intentando hablar, suplicar, no tenía ni idea de lo que le esperaba. Estaba a punto de cruzar el umbral del infierno y yo sería su guía. YouTube, parte 5. La visión del columpio de cuero negro, suspendido ominosamente de la viga en el motel, encendió una llama perversa en lo más profundo de mi interior. Era una chispa de maldad pura, una revelación de hasta dónde estaba dispuesto a llegar para vengar el dolor y la humillación que ella me había infligido. Sus ojos, llenos de confusión y ahora de un incipiente terror, me confirmaron que estaba a punto de cruzar una línea, una frontera moral y emocional, que jamás había imaginado que existiera dentro de mí. Mis dedos temblaron ligeramente, pero no de nerviosismo, sino de una excitación oscura y prohibida. Creías que me dejarías en la ruina, ¿verdad? Le susurré, mi voz apenas audible, apenas un siseo, pero cargada de veneno, de años de frustración y desprecio acumulados. Mi rostro estaba a centímetros del suyo, mis ojos clavados en los suyos, que ya comenzaban a reflejar un pánico absoluto. Creías que eras tan inteligente, tan calculadora. Pues ahora vas a ver lo que es la ruina de verdad. No solo económica, sino total. De tu alma. La amarré, mis manos firmes, casi sin temblar. Sus forcejeos eran débiles, patéticos, un contraste brutal con la mujer altiva y dominante que había exigido el divorcio. El terror en su mirada era un bálsamo para mi alma atormentada, una dulzura agridulce que mitigaba, aunque fuera por un instante, el dolor de la traición. La sujeté en el columpio, sus piernas colgando inútilmente, su cuerpo expuesto, vulnerable, una marioneta a merced de mi voluntad. No había rastro de la elegancia, de la altivez que la había caracterizado. Solo una mujer rota, al borde del abismo. La humillación era tangible, casi se podía saborear en el aire viciado de la habitación. Era un peso que la aplastaba, que la hacía encogerse sobre sí misma. Y entonces, con una calma que me sorprendió a mí mismo, golpeé la puerta. El sonido resonó en la pequeña habitación, amplificando la tensión. Mis ojos no se apartaban de ella, observando cada cambio en su expresión, cada temblor en sus labios. Abrí la puerta lentamente, revelando a dos hombres, dos extraños que había contactado con una llamada telefónica apenas unos minutos antes.
Sus miradas eran curiosas, luego lascivas, y una sonrisa perversa se dibujó en los labios de uno de ellos mientras sus ojos se posaban en ella, colgada, expuesta en el columpio. Una risa gutural brotó de uno de los hombres, un sonido crudo y animal que llenó la habitación. Los ojos de ella se llenaron de un pánico mudo, una súplica silenciosa que me negué a escuchar, que ahogué en el mar de mi resentimiento. Se revolvió, intentando soltarse, sus cadenas chirriando levemente, pero era inútil. Mis órdenes fueron claras, concisas, susurradas al oído de los hombres, asegurándome de que ella no escuchara la humillante directriz. Los vi a sentir una comprensión tácita en sus miradas. Se acercaron a ella, sus sombras proyectándose sobre su cuerpo tembloroso. El sonido de sus jadeos, el murmullo de sus voces graves, el chasquido metálico de la cámara de un móvil que no era el mío. Mis ojos, fijos en ella, en su humillación total, en su destrucción. Cada gesto de ellos era una daga en su orgullo, y para mí, cada uno de esos golpes era un alivio, una descarga de la rabia contenida. Las lágrimas brotaron de sus ojos, surcando las mejillas sucias, un torrente silencioso de desesperación. Y mientras sus lágrimas caían, mientras sus gemidos ahogados se convertían en el único sonido en la habitación, yo sentí, ¿paz? No. No era paz, ni alegría. Solo un vacío. Un vacío inmenso, el espacio que una vez había ocupado el amor, ahora devorado por el fuego de la venganza. Pero el infierno, el verdadero infierno, aún no había terminado para ella. Su voz, ahora ahogada por un gemido gutural, un lamento lastimero, fue el último sonido que escuché antes de cerrar la puerta, dejándola a solas con sus verdugos improvisados. Un clic seco. El sonido de la llave al girar en la cerradura, sellando su destino. Me apoyé en la puerta, la respiración agitada, mi corazón latiendo furiosamente en mi pecho. ¿Creerán que soy un monstruo? Tal vez. Es posible que la gente me juzgue, que me condene. ¿Pero quién soy yo? Solo soy el hombre al que destrozaron, el hombre cuyo corazón fue pisoteado sin piedad. Y ahora solo quiero ver el mundo arder. Y ella, mi exmujer, fue la primera en quemarse en las llamas que yo encendí. El fuego en mis ojos no era de remordimiento, sino de una fría, calculada satisfacción. El juego había terminado. Y yo había ganado. Pero la victoria se sentía tan vacía como el amor que se había desvanecido.